En este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 18, Jesús le da tanta importancia a la parábola del sembrador, porque le da tanta importancia, tiene tanta importancia en la vida del cristiano, en la vida del bautizado, en la vida del discípulo, la escucha atenta de la palabra de Dios y el deseo firme de ponerla en práctica, que en ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Y no solamente nos deja la enseñanza, sino que además la va a explicar Él, va a hacer Él la propia interpretación de la enseñanza que nos ha dejado. Y dice que si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón, lo que significa la semilla sembrada al borde del camino. ¿Por qué el demonio roba la palabra en mi corazón? Porque la palabra de Dios es el alimento del cristiano. El cristiano vive de la palabra de Dios, se nutre de esta palabra. Si el maligno logra robar la palabra porque ha caído al borde del camino, donde no hay tierra buena, donde no puede tener fructuosidad, esa palabra de Dios, viva y eficaz, no llega a dar fruto y el cristiano se muere de hambre espiritual. ¿Somos conscientes de la cantidad de personas que conocemos que lo tienen todo o que tienen de todo o que no les falta de nada? Puede que no sean los más ricos del cementerio ni sean los más ricos del barrio, pero ¿cuántas personas tienen de todo y son unos moribundos de hambre? Somos unos moribundos de hambre porque nunca nos alimentamos del pan de la palabra. Hay muchas personas que se mueren de hambre porque no tienen la palabra de Dios. Cuando yo he ido esta tarde a predicar, cuando fui ayer por la tarde a predicar en la comunidad donde mandaba el programa de la misión, me encuentro con una comunidad que no había tenido misa en muchos meses y la gente estaba emocionada. Dice, echábamos de menos la palabra de Dios. Hoy es un nuevo día. Aquella comunidad tuvo la misa ayer. ¿Cuándo podré regresar yo a esa comunidad a celebrar la Santa Misa? Es difícil saberlo, porque son tantas y tantas comunidades que están a la espera de la palabra. Hay millones de personas que se mueren de hambre porque no tienen un pedazo de pan. Las Naciones Unidas tendrán muchos programas de alimentación, pues que repartan sacos de harina. Pero hay millones de personas que se mueren de un hambre que solamente puede saciar la Santa Iglesia Católica, que son la gente que se está muriendo del hambre de la palabra de Dios. Luego dice que lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Qué fácil es ser bueno cuando no hay dificultades. Qué fácil es marcar goles cuando no hay un equipo en contra del nuestro y la portería del contrario no tiene portero. Qué fácil es la vida cuando no hay dificultades, cuando no hay enemigo, cuando no hay persecución, cuando no cuesta nada ser cristiano. Y muchas veces he citado las palabras de San Juan de la Cruz, donde dice que hay muchas personas que están muy dispuestas a hacer el bien, pero muy poco dispuestas a soportar el mal. En la vida cristiana no solo se avanza por hacer el bien, se avanza y a veces mucho más velozmente por soportar el mal. Qué fácil es que un matrimonio se separe porque no se entiende o porque se pelean. Qué fácil es huir del campo de batalla, de la dificultad, del sufrimiento. Qué fácil es escapar de situaciones embarazosas o de ambientes hostiles o difíciles, que puede ser en la fábrica, en la oficina, en la universidad, en el colegio, en el barrio, en el rumor de la ciudad. ¿Cuál es nuestra tendencia frente al problema y a la dificultad? ¿Es huir? ¿Es abandonar la vida cristiana? ¿Es hacer componendas? ¿Vivir con mediocridad? ¿Tratar de acomodarnos al mundo? Y por eso yo a lo que os invito, como nos invita la palabra, es ¿cuál es mi actitud frente a la cruz? Porque muchas veces
andamos, como dice San Pablo, como enemigos de la cruz de Cristo. Y ser enemigo de la cruz de Cristo significa, en definitiva, no querer abrazarnos al yugo de Cristo, al que nos ofrece. Es estar dispuestos a beber el cáliz que el Padre nos ofrece. Pero el cáliz que yo he de beber, ¿lo estáis dispuestos a beberlo? Y como contemplábamos ayer en Santiago y Juan, bueno, pues Santiago dice que sí, que está dispuesto a beber el cáliz, y luego fue el primer mártir de entre los apóstoles, el primero en que fue asesinado en la persecución de Herodes en Jerusalén. Fijaros entonces la importancia que tiene en la vida cristiana el tomarnos en serio el misterio de la cruz. Muchos nos podemos estar engañando a nosotros mismos, creer que la vida cristiana es simplemente un chute de evangelio, un chute de evangelización. Y no es así. Muchas veces es en el terrible cotidiano, en la fe oscura, en la fe desnuda, en la fe que no ofrece ninguna recompensa afectiva, pero es estar dispuesto a aceptar con humildad el plan de Dios en nuestra vida. A lo mejor mi matrimonio no ha resultado como yo me imaginaba. Quizá la vida religiosa no era lo que yo creí o lo que el cuadro o el panorama que me pintaron. A lo mejor el sacerdocio, la vida parroquial, la vida en un pueblo, la vida en la ciudad, quizá no es lo que yo me imaginé que iba a ser sacerdote. A lo mejor soy una persona desilusionada. A lo mejor yo, que tenía tantas ilusiones como obispo, que quería hacer tantas cosas, y veo pues que ni la gente me responde, ni los curas colaboran, y me siento pues frustrado. ¿Cuál es mi actitud frente al fracaso, frente a la cruz, frente al desaliento? Soy una persona que mira al Señor en ese momento y se abraza a la cruz. Fijaros cómo dice en esta segunda clase de semilla, que es la que es inconstante, no tiene raíces. ¿Por qué sucumbe? Porque no tiene raíces y porque viene el maligno y roba la palabra. La acepta al principio, nos lanzamos con muchísimo entusiasmo, llegamos a la parroquia, llegamos a la comunidad religiosa, llegamos a tal apostolado, llegamos a tal misión, pero luego, cuando viene la persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra, que es llena de abrojos, llena de hierbajos, no va a producir fruto nunca. Mientras yo no esté dispuesto a arrancar la mala hierba, nunca voy a producir el fruto. Y aquí dice muy claramente, el que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no, haya cada uno. Pero aquí dice que el enemigo de la palabra de Dios son las riquezas. Por eso los ricos difícilmente entran en el reino de los cielos. Por eso los ricos difícilmente se salvan. Por eso los ricos tienen tan difícil la salvación. A mí me dan casi más pena los ricos que los pobres. Porque cuando veo estas gentes de aquí que pasan por delante mío con la leña en la cabeza, yendo kilómetros y kilómetros a buscar un botellón de agua, descalzos, los niños con los uniformes rotos, mal alimentados, las familias deshechas, enfermos, tantos de ellos, me entra tanta compasión y tanta pena, pero pienso, qué grande debe ser el cielo que les espera. Y sin embargo, al rico, atiborrado de riquezas, qué difícil le va a ser entrar en el reino de los cielos. Pensad en este verano, yo de verdad me entran ganas de llorar, de ver cómo tanto rico católico va a malgastar miles de millones y millones y millones de euros o de dólares o de lo que sea, simplemente en divertirse y en divertirse y en divertirse, y viaje por aquí y diversión por allá, y el barco y el esquí acuático y el crucero y no sé cuántos. Así no se llega al cielo. Porque cuando yo voy aquí a la escuela de Santa Teresa, la escuela de la parroquia, y veo que los niños de infantil están sentados en un tronco, hay niños sentados en una piedra, hay niños que llevan el uniforme roto, que no tiene botones, pienso, ¿por qué alguien está haciendo esquí acuático o está en un crucero mientras este niño no tiene botones en la camisa?
¿Cómo puede estar eso bien? ¿Cómo puede Dios mirar eso bien? Y a lo mejor ese rico que se está pegando a la vida padre va a misa todos los días o va a misa el domingo y piensa que es un cristiano estupendo y que esa es la vida que le ha tocado a vivir y qué le vamos a hacer. Y por último está la tierra buena, la tierra que, como decíamos el otro día, es la tierra de María, es la tierra de los santos, es la tierra de los que han tenido el coraje y el valor de dejarlo todo para seguir a Jesús por la senda estrecha. Que el Señor nos conceda ser tierra buena, donde la palabra de Dios dé fruto, donde alimentados con esta palabra podamos lanzarnos por los caminos de este mundo y no querer otra cosa en esta vida que ser santos, desprendernos de las riquezas superfluas, para que en nuestra tierra dé fruto la semilla, dé fruto la palabra de Dios.